mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Ciudades Incluyentes. Naye, ¿cómo estás? Amiga, muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes y de tener a esta invitada de lujo, la regidora Lucía Verdín, la Güera Limón. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya hasta se te olvidó mi nombre. Ya se me olvidó su nombre real. Ay, muchas gracias por la invitación y bueno, pues un gusto compartir un rato, ¿no? de plática y chismecito, ¿cómo no? Pues bienvenida, Güera. Un gusto tenerte aquí en este espacio. Y pues, ¿por dónde comenzamos, Naye, el día de hoy? Hay mucho que platicar con la Güera Limón. Un montón de cosas, creo, o sea, importante. A mí me gusta mucho siempre resaltar que la Güera ha sido históricamente la primera mujer lesbiana que ocupa un espacio en el Cabildo del municipio de León de manera pública, ¿no? Asumiéndolo de manera pública, y creo que eso es importante en el tema de la visibilidad de todas las mujeres. Y pues hablamos de políticas públicas para las mujeres, ¿no? ¿Cómo estamos, regidora, en política pública para las mujeres en el municipio? Bueno, vamos a preguntarle cómo se ha sentido como regidora antes que entrar en esos temas de políticas públicas. A ver, bueno, Güera, ha estado como de todo, ¿eh? De chile, de mole y de manteca. Pues primero como con mucho aprendizaje, con muchos retos, ¿no? Venir de una asociación civil a una estructura a una estructura totalmente institucional extraña, ¿no? Es un paso muy, muy complejo. Yo creo que tiene muchas vertientes muy complicadas a las que yo, la verdad, no estaba acostumbrada. Entonces, ha sido un cambio muy drástico, ¿no? Pero ha implicado muchos retos importantes y también, ¿por qué no? O sea, en este momento de la vida ya divertidos, ¿no? En el primer momento no tan divertidos, pero pues ya hemos aprendido, hemos generado estrategias importantes. Y creo que ahora, en este momento, en esta segunda, yo le llamaría la segunda parte, ¿no? Porque ya pasó un año, ya va el segundo año, pues ya como más relajada, ¿no? Más enfocada y con muchas más herramientas también para poder hacer frente a todo lo que era, pues, lo mediático y lo reglamentario, ¿no? Porque además son un montón de reglamentos. Yo creo que la ciudad tiene un montón de reglamentos. O sea, no se usan, no se conocen, no se respetan, pero ahí están. Y son muchos y hay que leerlos para poder argumentar bien como lo que se pretende hacer. Entonces, en ese momento muy angustiada, muy estresada. Ahora ya creo yo que estoy muy relajada y me divierto mucho en las sesiones. Muy bien. Eres una regidora de oposición en un cabildo, en un ayuntamiento, pues, panista, abrumador, a modo. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo, como oposición, Güera, cómo vives yo de pronto sigo las sesiones de ayuntamiento o por lo menos me he hecho la reseña, y veo incluso a los propios panistas muy tranquilos. En otros trienios de pronto vemos incluso los propios panistas no tan dóciles con el alcalde o la alcaldesa, ¿no? Hoy los vemos así, esa es la percepción que yo tengo, no sé tú, Naye. ¿Cómo lo vives tú ahí, sentada en esas sesiones de ayuntamiento con ese panismo abrumador ahí, en ese cabildo? Yo creo que al principio, o sea, igual, ¿no? Fue muy pesado. Porque justo en la semana hablábamos como de cuáles eran los retos de estar en un espacio así, ¿no? Y decíamos, bueno, uno de los retos es saber que nada va a pasar. Pero al principio, cuando estás ahí, dices, híjole, todo lo que yo quiero que pase, todo lo que yo quiero que esté, y te frustras, ¿no? Y te enojas, y te da coraje, y te vas a llorar al baño, o sea, porque te enojas mucho de que tu opinión está, o sea, no es una opinión, ¿no? Lo que tú propones está respaldado, tiene todo el lineamiento, todo lo que se pide,
y no hay como una conciencia real de un cambio para la ciudadanía, ¿no? O sea, de lo que sí necesitan más allá de un tinte político. Entonces, yo creo que eso es como muy complejo. Y creo que con el paso del tiempo, yo me he dado cuenta que las personas, o sea, la ciudadanía leonesa, también es que ya está cansada de esa política, ¿no? Porque además ni se interesa en esa política, ni conoce esa política, ni sabe qué onda, digo, la mayoría, ¿no? A excepción de las personas que deciden un día pasar 2 horas viendo una sesión de ayuntamiento, que la verdad es que yo creo que así como yo, muchas personas no lo harían, ¿no? O sea, prefieres hacer otras cosas en esas 2 horas, que además una sesión de ayuntamiento es muy infructuosa, ¿no? O sea, pasan del tema local al tema federal, que además no abona en nada. Y todo lo que se dice ahí ya está dicho en otro espacio, o sea, ahí solo se va a corroborar o a confirmar eso que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que justamente, pues sí, o sea, una vez yo presenté una propuesta que sí pasó, pero era así una propuesta mínima, ¿no? Y recuerdo muy bien esto que ahora comentas, ¿no? De cómo todos van en la misma línea o en el mismo sentido, porque o sea, es la votación, levanta la mano la alcaldesa y todas y todos se quedan pensando qué es lo que van a hacer, voltean, la ven y entonces levantan la mano, ¿no? Entonces, yo creo que ahí justamente hay una carencia de personalidad, hay una carencia de postura, siquiera de marca, ¿no? De marca convicciones. Personal. Sí, o sea, nada, ¿no? Se reparten, es como ir a una exposición de la prepa donde se reparten cada quien un pedazo, ¿no? Y todos van diciendo lo que les toca y a veces se ganan los pedazos y te das cuenta, ¿no? Cuando ya lo disfrutas más, porque las sesiones luego sí se disfrutan, ¿no? Ya cuando lo disfrutas más y entiendes que ese no es tu público, por ejemplo, ese no es mi público, ¿no? La gente que ve una sesión no es el público al que yo voy dirigida y no es con quien yo trabajo. Entonces, lo que sucede ahí, pues es relevante porque votas, ¿no? Votas a favor, en contra, presentas tu posición, tu postura y todo, pero nadie ve ahí qué es lo que está sucediendo. O sea, lo visible es lo otro, ¿no? Las alternativas. Entonces, yo creo que en función de cuánto nos vamos desmarcando ya de la vieja forma de hacer política, es que generamos estas nuevas herramientas para dar a conocer lo que sí se está haciendo y lo que no se está haciendo, y también para escuchar, ¿no? Y generar diagnósticos para presentar propuestas mucho más acertadas que sí abonen a la ciudadanía, ¿no? O sea, creo que ahí hay una... yo les decía justo el otro día, a mí me parece la sesión de ayuntamiento una mala obra de teatro, ¿no? Donde ya cada quien sabe qué va a decir, ya sabes qué va a pasar, cuánto va a durar, y sabes que si un tema no tiene argumentos suficientes en lo local, se van a ir a lo federal, y ahí ya se fue otra media hora y entonces ya se alargó la sesión, ¿no? Y llega un momento donde dices, bueno, ¿y esto como en qué abona, ¿no? A la ciudadanía? O sea, realmente, ¿y en qué abona las estrategias? Tampoco abona absolutamente nada. Claro. Oye, güera, y también este símil que haces del trabajo en equipo me parece como muy clarificador, ¿no? De lo que pasa luego en las sesiones de ayuntamiento, y que pareciera que tus compañeras, compañeros ediles, pues gobiernan justo para las personas que ven las sesiones, ¿no? Que son 25. Estarías incluida, amiga, No siempre. No siempre. Yo también a veces sí, a veces no. Ajá. Veo la síntesis. Que solamente pareciera que para eso, ¿no? Entonces, para esas personas que estarían ahí. Y que luego muchas veces yo he visto, por ejemplo, que cuando, concretamente en tu caso, que has hecho posicionamientos sobre temas muy específicos, como lo que acaba de pasar del 28 de septiembre, la actitud incluso del grupo mayoritario, pues es simplemente de
estar viendo su celular, ignorar, no ver su celular, o se ponen a platicar un poco entre ellos, así lo que pasó también el día que me parece que estuvo muy mal acomodado el día de, esa sí la vi completa, la sesión de ayuntamiento donde se discute lo de la deuda, que meten ahí el tema del Consejo de Mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces tú haces un posicionamiento también un poco desde las organizaciones de la sociedad civil y, o sea, fue un punto que se fue en... ¿no? O sea, yo veo la sesión, veo a la regidora leer el posicionamiento y a la presidenta municipal decir, sí, gracias regidora, entonces, bueno, como les decía, el municipio va a adquirir una deuda y se va, ¿no? Entonces, en estos temas que parecen que son súper incómodos para el cabildo y que tú has posicionado de diversas maneras en varias ocasiones, ¿no? Como también el día lo hiciste en abril con el tema de la visibilidad lésbica, ¿no? Que no fuiste y que después pasó el tema de que solo gobernabas para las lesbianas, algo así te dijeron, pero que creo que justamente fuese importante como resaltar esta actitud del cabildo hacia la indiferencia, hacia los temas que parece que no están en su agenda, ¿no? Y que se convierte mucho más en un tema de... que como si no hubiese una cantidad de temas en los cuales tuviesen que hacer un trabajo de incidencia de política pública, de propuestas de atención y solamente tuvieran ellas y ellos ya desde antes, ¿no? Como la lista de lo que vamos a atender en este trienio y nada más, ¿no? Lo que importa. Sí, lo que importa. Para ellos. Los grupos que importan. Sí, claro. Bueno, y es que además yo creo que lo veíamos venir desde el programa de gobierno, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando hablamos del programa de gobierno al inicio, que para empezar, pues todo ha sido muy express, ¿no? O sea, yo creo que esta administración se ha categorizado por ese tren bala, ¿no? Que va, o sea, lo veo en mi mente como el tren bala que va aceleradísimo para que no se note las grandes, pequeñas fallas que existen, ¿no? Que son un montón. Porque... me parece que, o sea, ya cuando llegamos en octubre, ya había un programa de gobierno. O sea, ya se había hecho un supuesto ejercicio, lo digo supuesto entre comillas, no se invalida la opinión del 1% de las personas que participaron, ¿no? Pero no es representativo. Ya había un programa de gobierno. Ya había la proyección del presupuesto participativo. Ya había la proyección de cuánto dinero se iba a pedir en cada cosa. O sea, ya existían todas esas cosas desde antes y no están dispuestos a modificar ninguna de esas cosas o de esos ejes temáticos que traen, ¿no? Porque yo lo presentaba en atención a grupos en situación de vulnerabilidad, que además... yo me canso de decirles que son en situación de vulnerabilidad para luego pasar a grupos prioritarios, pero ellos se cansan de decir grupos vulnerables. Y entonces yo les proponía eso, les decía, bueno, integremos en estos programas a otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, no solo poblaciones LGBTIQ+, sino poblaciones para las que no está enfocado el programa de gobierno, ¿no? Y decían, pues es que falta investigación, es que faltan mediciones, es que a ver, dinos cuáles son tus metas, y está grabado en una sesión de ayuntamiento, ¿no? Como dicen, pues es que como no traes la metodología, no lo podemos integrar, como si las personas fuéramos una cuestión solo de números y método científico, ¿no? No una cuestión social. Y como si para otras personas, para personas en situación de vulnerabilidad, no importara tener estos programas, ¿no? O sea, eso, gobernar para unos y para otros no. Y entonces yo pues preguntaría dónde queda la inclusión, ¿no? De la que tanto hablan, ¿no? La que tanto se aborda todo el tiempo, como este león para todos y para todas, ¿no? Yo diría como pues para todas y para todas las que te conocen, ¿no? O para quién estamos, o para quién está trabajando esa fracción, ¿no? Porque justo creo que algo de lo que abordaba también ahorita, abordabas, Naye, como la situación del préstamo, ¿no? A quienes beneficia directamente la parte del empréstito, ¿no? Solamente a quien trabaja con obras públicas, porque a quienes trabajan de base, a quienes echan el colado, a ellos no les beneficia, ¿no? Porque les siguen pagando 3 pesos con los no beneficios que deberían de tener. Entonces, digo, me parece que es muy claro, pero que sí habría que dejar sobre la mesa
pues para qué sector está trabajando este ayuntamiento o la mayor parte de este ayuntamiento. Pareciera ser como a mí luego me parece que el ayuntamiento tiene un tema súper empresarial, o sea que incluso se conducen como si en lugar de ser servidoras y servidores públicos fuesen empresarios nada más, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en algunos programas sociales y en el mismo discurso, ¿no? De este tema de la economía y de que León sea una ciudad económicamente activa y que haya más lana y tal, pero me parece que esta visión súper empresarial que incluso permea no solamente programas sociales de intentos de política pública, de atención, o sea, se han eliminado programas de atención y con un claro enfoque, por ejemplo, de prevención de la violencia para meter asuntos económicos, ¿no? Como lo que pasa con mujeres, que eliminan las redes de mujeres, las históricas redes de mujeres en el municipio, que incluso son modelo para otros municipios que incluso ganan un premio a nivel internacional. Se eliminan este programa de redes de mujeres y se mete un programa de apoyos económicos para mujeres, ¿no? Ahí con economía, en donde el discurso es el empoderamiento de las mujeres, el generar autoempleo, generar pues desarrollo económico, lo que sea que eso esté significando en sus cabezas para las mujeres, como si el dinero por sí fuese el único bastión que sostiene la violencia contra las mujeres, ¿no? Y creo que así podríamos verlo en algunos otros ejemplos que están como... Es decir, esta administración me parece que está súper enfocada a un tema completamente empresarial, ¿no? Incluso dejando de lado organizaciones de la sociedad civil, colectivos y haciendo pues alianzas con empresas, ¿no? Sí. De mucho más cortes económicos, como si eso bastara. La red de espacios seguros, que son pues hoteles, que finalmente son empresas, ¿no? Y hacer estas supuestas coaliciones para generar atención a la violencia, no entiendo bajo qué lógicas, pero me parece que es, o sea, una marca que tiene esta administración concretamente ha sido el tema económico. Pero aunado a esto, Naye, me llama la atención esto que nos compartes, fuera, o sea, cuál es la narrativa, que con la narrativa que nos compartes es cómo pareciera que hay un plan del que no se pueden salir, ¿sabes? O sea, cuando las ciudades, sabemos que son dinámicas, ¿no? La propia sociedad, todo el tiempo estamos en constante cambio. Creo que cuando llegas a administrar una ciudad, porque bueno, eso hacen también, ¿no? Administrar una ciudad, la gobiernan, pero también la administran. De pronto pareciera que esto, como nos lo compartías, no pueden salirse del plan, pero ¿cuál es el plan? ¿Sabes? O sea, yo hago, o sea, como que lo pensaba ya que te escuchaba. Plan maestro, porque aparte todo tiene un plan maestro. ¿No? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué no se pueden salir de él? O sea, ¿con quién se está tan comprometido para no salirte del plan, ¿no? De pronto cuando dices, no me puedo salir del plan, es porque tienes un compromiso que realizar, claro, ¿no? ¿Con quién te comprometiste que dices, yo no puedo salirme de aquí, por lo menos de aquí a tanto tiempo? Claro. Entonces, te escuchaba y pensaba en eso. Y entonces, aunado a lo que dices, ¿no? O sea, como todo este enfoque, que bueno, sabemos que se ha venido construyendo no de ahora, ¿no? Sí, más bien ha ido en ascenso esta directriz empresarial y cómo los intereses empresariales en León siempre desde hace 20 y tantos años lo comenzamos a ver, ¿no? Sí, están por encima. Están por encima y lo vemos incluso como nuestros actuales gobernantes los vemos muy seguido en actos privados, ¿no? Hoy las redes nos permiten eso, ¿no? Nos permiten porque aparte lo publican, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención cómo están en un montón de actos privados. O sea, yo quisiera hacer un conteo y a lo mejor sería un buen ejercicio, igual lo hago, de en las redes sociales, hacer una cuestión ahí muy cuantitativa de ver una bitácora de cuántos eventos públicos y cuántos eventos privados asisten. Y yo creo que basta con ver quiénes fueron al informe, ¿no? Exacto. O sea, ¿en dónde estaba la ciudadanía colocada?
y dónde estaba colocado el grupo empresarial, ¿no? Y creo que esto obedece mucho... Eso fue terrible. Sí, totalmente. Y esto obedece mucho a un nuevo modelo económico que justo tiene que ver con lo que dice Nayeli, ¿no? Posicionar a las ciudades como marca para venderlas. E incluso, no digo que esto esté sucediendo aquí, pero incluso participar de las acciones, ¿no? O sea, posicionar a una ciudad tanto, porque se ha visto en otros espacios, ¿no? Bajo este modelo de posicionar a las ciudades como marcas, el cómo incluso les permite participar como si la ciudad o el municipio o el estado que se prepondera como marca puede generar incluso ser como justo como una empresa, ¿no? Como una inversión. Y entonces lo que se fortalece es la inversión en esa empresa. La empresa es la ciudad, el estado, el municipio, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto va tendiendo a ese modelo, ¿no? Hacia allá. Ven y visita nuestra ciudad. Nuestra ciudad es la mejor para invertir. Te damos todas las facilidades económicas, contables, financieras. Ven, invierte. Hay que poblar la ciudad. O sea, pero en esa desatención clara de la ciudadanía de a pie, ¿no? No por nada digo, y este es algo que yo justo abordé en el informe, ¿no? No por nada somos el primer lugar a nivel nacional en pobreza, ¿no? O sea, tenemos más de la mitad de nuestros habitantes en una situación de pobreza. Sin embargo, en la ciudad se maneja mucho dinero, ¿no? Muchísimo. Y tanto dinero se maneja. El otro día yo le decía a una amiga, se maneja tanto dinero que hay que fijarnos, hay que darnos una vuelta por el tipo de agencias de automóviles que tenemos en la ciudad. O sea, tenemos Audi, tenemos BMW, tenemos Porsche, tenemos... O sea, ¿quién compra eso? Sí, el tema es la distribución de esa riqueza. Sí, claro, totalmente. Entonces, y justo ahorita que lo decías, ¿no? Pensaba como cuántos eventos particulares hay, ¿no? Y cuántos eventos públicos o con la sociedad o con las personas hay, ¿no? O sea, está la foto de los honores el lunes, la foto del miércoles ciudadano el miércoles y la foto del barrio habla el sábado, ¿no? Y se acabó. Esa es toda la agenda. Pero todos los demás días, pues estábamos con la sociedad de Coparmex, con Amexme, con... Digo, no es que esté mal, pues, ¿no? Porque obviamente... son parte de la sociedad, exactamente, ¿no? Todas las personas formamos parte. Sin embargo, ¿cómo está esa distribución, no? ¿A quiénes estamos escuchando y atendiendo todo el tiempo? Y la ciudadanía, yo creo que justo en ese cansancio y en ese hartazgo, sí se da cuenta, además de que la mayoría de la población pues ya está en las edades de total acceso a las redes sociales, ¿no? Claro. O sea, a internet, a buscar, y claro, o sea, ya no es como... Me dice el periódico tal, me dice esto y esto es toda la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que de cara a esos retos, está muy interesante abordarlos. Hay un área de oportunidad muy grande ahí, pero pues es justo, ¿no? La pregunta que yo les hacía en uno de los videos que subía, ¿no? ¿Para quién trabaja la administración si no es para la ciudadanía? Claro, y es que pareciera que, de acuerdo, que todas las personas formamos parte de la sociedad, pero pareciera ser que se convierte a estos grupúsculos de poder en los grupos de atención prioritaria, ¿no? Pareciera ser que justamente los trabajos de la administración se están haciendo en favor de empresas, de alianzas con grupos de poder importantes en el tema mucho más económico, pero no para la gente que necesita el tema económico, sino para quien ya tiene la economía con la cual invertir, ¿no? Pareciera ser que la ciudad incluyente, el León para todos, está enfocado primero en esas personas y entonces no se dialoga con los grupos prioritarios, no se les escucha, que ahorita nos cuentas, Güera, quiénes deberían de ser estos grupos de atención prioritaria, pero pareciera ser que a ellas y a ellos no se les escucha, ¿no? Por ejemplo, lo que decías del informe, sociedad civil ya no estuvo invitada, ni siquiera invitada a este informe de gobierno. Yo me acuerdo que en el último de Héctor López Santillana todavía se le invitó a algunas organizaciones de la sociedad civil, en este ya no.
nada más se recibió un correíto de conéctate, ¿no? Agarra tu Facebook y conéctate y etcétera. Entonces creo que justamente aquí se ve claramente cuáles son los grupos que interesa, con los que interesa dialogar, los que interesa escuchar, para quién se quiere gobernar y administrar la ciudad, ¿no? Y entonces estos eventos que la feria, por ejemplo, que es tan tradicional en enero en el municipio, ahora se reproduce a mitad de año ya también, ¿no? Con este llamado Festival de Verano, que pareciera ser otro evento para la atracción de la economía. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un evento como el Festival del Globo, ¿no? Que se está haciendo cada año más elitista para un sector social que además está en una parte de la ciudad que tiene otras condiciones económicas y que cada año suben los costos, que las familias que tienen hijas o hijos ya no pueden acceder tan fácilmente a este tipo de eventos, pero pareciera ser como que se parchan con otras cosas mucho más de corte, pues me atrevería a decir popular, ¿no? Pero entonces, en este sentido de no querer dialogar y no querer incluir a todas las personas que conformamos la sociedad, ¿quiénes deberían de ser, güera, los grupos de atención prioritaria en el municipio? Bueno, a ver, yo creo que aquí, algo muy claro es que si bien es cierto, el festival se da acá, ¿no? También el festival paga una renta, a veces atrasada con 2 años, pero una renta al final, ¿no? Y que está en un parque que es propiedad de todas las personas, ¿no? Algo que se dijo mucho en el informe y que era un gran logro, ¿no? Era la gratuidad en los parques y etcétera, ¿no? Cuando los parques pues se sostienen sí de los ingresos que generan ellos mismos, porque tendrán que ser una parte autosuficientes, pero también de los ingresos del municipio, ¿no? O sea, tienen una aportación y eso yo creo que hay que dejarlo muy en claro, ¿no? Entonces creo que no puede justamente dejarse de lado esta parte, ¿no? Porque una de las cosas también súper criticables del informe es que en Mi Barrio Habla llevan un globo aerostático, que es carísimo, y que ha subido como a 100 personas, una cosa así, ¿no? Que ni remotamente es comparable, ¿no? O sea, es equiparable el gasto, inversión, que fue algo de lo que dijimos que en algún punto la economía de la ciudad va a explotar por esto, ¿no? Porque hay mucho gasto en nómina, muy poco en inversión, y entonces esto no va a funcionar así, estamos gastando un montón. Pero yo creo que, o sea, no es una opinión mía, pues, ¿no? Está muy marcado cuáles son los grupos prioritarios. No, yo les decía justo, no lo digo yo, ¿no? Lo dice la Constitución. No es un invento mío, no es que ayer me levanté y dije, híjole, como que tenemos que atender a la población LGBTIQ+, ¿no? Sino que esto ya está marcado. O sea, los grupos prioritarios ya están marcados porque son grupos que tenemos por ser interseccionales en muchas dimensiones, muchas más complicaciones para acceder a la garantía de nuestros derechos humanos, ¿no? Y entonces, claro que los casos los podemos ver a la vuelta de la esquina, ¿no? Todo el tiempo están sucediendo violaciones a derechos humanos por existir. O sea, simplemente por el hecho de existir. Claro. Y no solo con las poblaciones LGBTIQ+, sino con pueblos originarios. Le falta la parte de mujeres, niños, niñas y adolescentes, así, o sea, muchas cosas que incluso proponíamos en el reglamento para atender, prevenir y erradicar la discriminación de la ciudad de León, y que fue rechazada, ¿no? Entonces, sí hay cosas en las que se tiene que abonar, pero pareciera que solo existe adultos mayores, discapacidad y niños y niñas, ¿no? O sea, infancias, ¿no? Y juventudes. Pero, pues, no todas las juventudes, ni todas las infancias, ni todos los adultos mayores, ¿no? Porque entonces también ahí podríamos ver que las infancias son LGBT, las infancias son migrantes, las infancias son de pueblos originarios, los adultos mayores también son LGBT, de pueblos originarios. Es decir, no estamos alcanzando a mirar las perspectivas distintas, pero tampoco les interesa, pues, ¿no?
porque hay quien, digo, no voy a decir nombres así, no voy a ventanear a la gente, pero que se acercan y me preguntan, o sea, están en un cargo, y yo no digo que una tenga que saberlo todo, pues, pero si estás en un lugar de toma de decisión, tienes la obligación de conocer a la población que está ahí, ¿no? Sí, eres un representante. Sí, claro, ¿no? Y que alguien se acerque y te diga qué significa LGBT, tú dices, híjole, como si estamos bien hasta atrás, ¿no? Googlealo antes. Sí, mínimo. ¿no? O sea, a ver, tienes 5 minutos en el baño, agarra tu teléfono, ¿no? No, es que para el funcionariado público sí es obligación, ¿no? Claro. O sea, Conocerlo, que para la claro. gente de a pie no lo sea, no tengamos la obligación de saber cuáles son las poblaciones prioritarias o los grupos vulnerables, qué significa, eso lo entiendo, pero si estás ocupando un cargo público Sí, y estás ganando una lana por eso, o sea, Sí, tendrías que- además porque, no es algo que, híjole, ya vino fulana y opinó esta cosa diferente que yo no sabía, ¿no? Es algo que está marcado Existe, y aparte. exactamente en un montón de espacios, ¿no? O sea, que hay decretos, que hay fallos, que hay regulaciones, que hay protocolos, que hay 1000 cosas. ¿Y cómo no lo conoces? O sea, entonces digo, pues, ¿dónde estamos parados, no? ¿Dónde estamos paradas? Que no hay un conocimiento del acceso a derechos humanos universales básico. O sea, de veras básico. Sí, y con esto a mí me gustaría tocar el tema que ya habías comentado, Naye, que tiene que ver, justo ahorita que hablabas de tener ciertos conocimientos, y el tema de los derechos humanos es fundamental, ¿no? Justo para garantizar, garantizar justo el acceso a nuestros derechos, ¿no? Y ejercerlos y garantizarlos sobre todo. Y a mí me llamó mucho la atención el tema de la propuesta que hubo sobre el Consejo del Instituto Municipal de las Mujeres, ¿no? Chan, 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 chan. Sí, no, a mí me llama mucho la atención porque son mayoritariamente grupos empresariales de mujeres, pero al fin y al cabo empresariales, y eso dice también mucho de lo que venimos hablando, ¿no? Claro. Y el objetivo de los institutos, que se ha perdido mucho, creo yo, se ha perdido mucho cuál es el objetivo de los institutos municipales de las mujeres, pues nace hace varios años en el Plan de Desarrollo, ¿no? De 2001, en donde se dice muy claramente, para no ser tan técnicos en ese tema, pero donde se habla de institucionalizar la perspectiva de género, ¿no? En las políticas públicas, ¿no? El diseño de las políticas públicas, y los municipios están obligados a hacerlo. Hoy tenemos, seguramente pronto van a tomar protesta, ¿no? Y vamos a tener un consejo directivo en donde yo no veo, soy muy honesta, veo algunos personajes que repiten y respeto, pero no veo que ese consejo nos vaya a garantizar, ¿no? Que la perspectiva de género esté ahí plasmada y que lo puedan hacer desde ahí, la perspectiva de género y los derechos humanos. A mí sí me preocupa en lo personal, porque aparte no veo políticas públicas en el municipio que beneficien al desarrollo de las mujeres, que garanticen sus derechos humanos, que generen oportunidades para todas nosotras. Entonces ahí a mí me preocupa, lo digo abiertamente, es una preocupación que tengo personal, pero que creo que es una preocupación colectiva de quienes hemos tenido el interés, ¿no? Por estar en esos temas. No sé qué opines, Naye, Güera. Sí, claro, y que yo creo que tiene que ver, y comparto, Kikis, tu preocupación con el tema de lo que un poco decía yo hace rato, ¿no? De hacia dónde van enfocadas los esfuerzos de esta administración, y concretamente en el tema de mujeres. Me parece que lo que ha dicho atinadamente la Güera es que justamente no estamos tomando en cuenta dónde se intersectan las situaciones que ponen a una persona en una situación mayor o menor de vulnerabilidad en distintos cuerpos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, pues pareciera ser que solo existiera la mujer universal en el municipio de León, y que entonces de ahí se deslindara la política pública, ¿no? O sea, la mujer
de cierta clase social, ¿no? Heterosexual, por supuesto, blanca, ¿no? Creo que hay que decirlo, y esto, ¿no? Entonces, claro, los espacios de toma de decisión, como es el caso del nuevo consejo directivo, que me parecería que un ejercicio justo y necesario de transparencia por parte del municipio sería decirle a la ciudadanía y a las colectivas feministas a las que ignoró de manera abierta cuáles fueron los fundamentos para tomar la decisión de no incluir a mujeres que tenían una trayectoria aprobada como defensoras de derechos humanos de las mujeres, y en cambio incluir a otras mujeres que tienen otro tipo de experiencia, ¿no? Mucho más en el ámbito económico empresarial. Me parece que como un ejercicio de transparencia y de justicia deberían empezar por aclarar cuáles fueron los lineamientos para hacer esas invitaciones por parte del ayuntamiento a estas personas que van a integrar el nuevo consejo directivo. ¿Con base a qué? Me parece que, es más, las personas consejeras tienen durante un cierto tiempo pues también las facultades y obligaciones de un servidora pública. Entonces, por un tema de transparencia debería de ser así. ¿Por qué están ocupando esos puestos, ¿no? Y la otra, pues que como decía, que justamente no estamos tomando en cuenta todas las diferencias de pertinencia cultural, de interseccionalidad que caben en las mujeres, ¿no? Y que entonces cómo estamos atendiendo de manera justa y necesaria a las mujeres en sus diferencias, ¿no? A las mujeres adultas mayores, a las mujeres de pueblos originarios, a las mujeres que viven en ciertas condiciones de pobreza, a las mujeres sexodiversas, ¿no? Lesbianas, bisexuales, trans. ¿Qué política pública o qué programa habría para estas poblaciones específicas, a las niñas, a las adolescentes, ¿no? Como un programa de autonomía económica, como los que quiere impulsar ahora el municipio a través de la entidad rectora de la política pública de paridad de género, podría incorporar a estas mujeres que claramente no estamos en la misma situación económica por factores distintos, ¿no? Entonces no es como, o sea, ¿cómo le haces para incorporar a las mujeres trans que necesariamente al no tener una legislación que les permita hacer los cambios de identidad de género en el Estado, no tienen sus documentos acorde a su género y entonces están relegadas a otro tipo de economías, ¿no? Economías informales, mayoritariamente en algunas ocasiones trabajo sexual? ¿Cómo le haces con un taller de 4 o 8 sesiones para integrarlas económicamente activas y luego cómo le haces para darles un apoyo económico y les pides documentación que claramente no está acorde a lo que ellas son, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace en este caso el municipio para generar inclusión entre las mismas mujeres, ¿no? Entendiendo que las mujeres fuesen un eje prioritario con lo que pide en el anteproyecto el Instituto Municipal de las Mujeres, que, como bien lo decía la güera, se está pidiendo una cantidad para nóminas, o sea, estamos gastando en nóminas una cantidad nunca antes vista, y en programas sociales no se está generando la interseccionalidad necesaria y pertinente para atender a todas. Entonces, ¿cómo le hacemos si no estamos todas? No hacemos Qué tristeza. Lloramos y sufrimos. Yo creo que, o sea, a ver, son como varias preguntas y algunas sí tengo respuesta y algunas están perdidas en el vórtice espacial. Una, ¿cómo le hacen? Pues no lo hacen, ¿no? O sea, creo que eso está muy claro. Y ni hay intención de hacerlo. O sea, exactamente, ¿no? No claro, está, no claro. existe, no hay, no nos importa, ¿no? O sea, Así creo es. que justamente la respuesta es muy clara, ¿no? No nos importa. Porque yo, así les voy a platicar una triste historia que se llama. Yo pedí que se invitara, ¿no? A las asociaciones de asociaciones de la sociedad civil, sí, se está bien dicho. Bueno, a la sociedad civil, que se le hicieran cartas de invitación para pertenecer, ¿no? O para proponer a alguien, ¿no? Y el secretario de ayuntamiento muy claramente me dijo que sí, ¿no? Nunca llegaron esas invitaciones. Entonces, digo, yo sí lo pedí explícitamente, hice la solicitud, pasé correos, pasé nombres, pasé todas las personas, no se hizo. Cuando yo pregunto también por esta explicación justo que dice Nayeli de ¿y cuáles son las bases? ¿No? Me dice, es que aquí dice en el reglamento, ¿no? Que los consejos se conforman a propuesta de la presidenta municipal.
fin, se acabó. Entonces, Y así dicen esa es la ¿eh? respuesta. Sí. ¿No? O sea, en los consejos está quien quiere la presidenta municipal. Punto, se acabó. ¿No? O sea, no tiene que dar más detalles más que lo que ella considere la mejor opción. Punto. ¿No? Y con respecto a los programas, digo, me parece que sí abonan la parte de los programas económicos, sin embargo, no es todo en lo que tendríamos que centrarnos, claro. ¿No? Porque además hay un gasto innecesario en calcomanías que es muy locochón, pero que además yo sí puedo decir algo, pero no puedo hacer mucho, porque es aprobado por su propio consejo, ¿no? Entonces, en este intento de independencia y de autonomía de las instituciones paramunicipales, pues también dejan sin muchas alternativas a quienes dirigimos alguna comisión que tiene que ver con eso, porque digo, además yo no estoy en la comisión de mujeres, ¿no? Y además yo no estoy en la comisión de derechos humanos y además yo no estoy en la comisión del DIF. Entonces yo no puedo hacer absolutamente nada porque la comisión que yo presido es igualdad y no discriminación, en la que tengo 3 personas panistas y aunque yo dirija, pues no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, me dejan a mí totalmente, pues atada por todos lados, ¿no? Y además con un juego ahí medio maquiavélico, ¿no? De poder decir, tú no estás haciendo estas cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, lo posicionamos, justo lo decía Nayeli, ¿no? Lo posicionamos en sesión cuando se toma el consejo, olímpicamente nos ignora, ¿no? Y se pasa al siguiente punto. Sin embargo, yo creo que, o sea, no es que demeritemos la experticia de las personas que están ahí, ¿no? No es que digamos, Amexme nunca ha hecho nada en la vida. Sin embargo, pues eso no es todo el universo, ¿no? De posibilidades, no son todas las personas. Y además creo que también este consejo responde a algo como muy, como muy clasista, ¿no? Y a una onda sí, como muy... de yo persona que tengo como mucho dinero, ¿no? O acceso a como una serie de que cosas. Tengo como estas otras visiones, te voy a decir cómo debes de hacer las cosas, ¿no? A mí me parece, y eso es una vil interpretación muy personal, pero ha habido en los últimos, sobre todo yo diría 5 años, 5, 7 años, una gran... movimiento de mujeres jóvenes, ¿no? En las colectivas, los colectivos, o sea, muy fuerte. Y ahí yo digo que es lo único que nacionalmente incluso, y aquí en Guanajuato, han marcado agenda, ¿no? Todas las feministas manifestándose, y sobre todo en los últimos 5 años ha sido muy fuerte. Creo que ha resonado. Todas estas nuevas generaciones se han atrevido a salir, ¿no? A salir a las calles. Y pareciera que hay como un cierto miedo a que como si se les dieran ciertos espacios, tomaran poder. ¿Sí me explico? O sea, es como una interpretación que yo tengo. Sí, sí. Entonces creo que esta reacción de decir, sí tiene que haber mujeres, pero estas mujeres, ¿sabes? O sea, justo esto. Sí, claro, esto, o sea, como una barrera en donde estamos blindando que vayan a malformar, ¿no? Malformar. Lo veo como, yo soy muy gráfica y esto es algo muy visual. No sé si te fijaste ahora que se fijaron, ahora que fue la marcha en Guanajuato. Claro, capital, lo del Teatro Juárez. Cómo se hizo la valla, ¿no? Y cómo llegan y la tiran. Justo creo que es esto, ¿no? O sea, vamos a tratar de evitarlo, lo vamos a blindar, justo... Pero va a haber un punto en donde digas, híjole, no lo vamos a poder evitar. Justo por eso lo pensaba, ¿no? O sea, para mí fue una interpretación, esto que venía del Día Global, ¿no? De la dispensación del aborto, ese asunto del consejo. Entonces, ¿cómo hay este inconsciente? Y es más, yo no sé si sea tan consciente de parte, pero es un inconsciente colectivo ahí de estos grupos en donde quieren blindar
¿no? Quieren como blindar porque entonces no, ya les dimos, en alguna ocasión se les dio cierto espacio y míralas, se colaron, ¿no? Casi, o sea, como que se nos colaron 2, 3 por ahí. Sí, lo que les pasó ¿no? el 25 de noviembre pasado, ¿no? Que se les colaron hasta la sesión de ayuntamiento. Exactamente. Pero pues a ver, sácalas, ¿verdad? Eso genera muchísima incomodidad, pues, ¿no? Y que creo que justamente en estos espacios también juega mucho lo simbólico, ¿no? Entonces, Claro. lo que les decía hace rato de que pareciera ser que las mujeres, que existe la mujer, ¿no? La leonesa, la guanajuatense, y entonces está enmarcada así como en una clase, en un tono de piel, en una vestimenta, y creo que debería de haber también un tema de, incluso en los consejos ciudadanos, un tema de rendición de cuentas, de qué tanta efectividad se va teniendo en el tema del impulso para políticas públicas de las mujeres. Eso. Pero creo que también hay un tema de miedo al relevo generacional, claro, y a la pérdida del espacio de poder, ¿no? Claro. Porque, a ver, que claro que la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo León, habrá hecho muchísimas cosas, pero es que lleva la vida en el Consejo de Mujeres, o sea, lleva desde que yo me acuerdo ocupando ese espacio. Son visiones respetables, pero que desde mi punto de vista no cumplen con el objetivo de las instancias municipales o paramunicipales en este caso, que están encargadas de los temas de las mujeres. ¿Me explico? O sea, en términos reales, o sea, de lo que los planes de desarrollo nos han venido marcando desde 2001 y lo sigue haciendo el de ahora, el de 2024, o sea, nos obligan a tener perspectiva de género y nos obligan a tener una mirada desde los derechos humanos. Perdón, y lo voy a decir abiertamente, yo creo que muchas de estas mujeres no tienen esa visión. Pueden tener otras, no lo discuto, creo que pueden ser mujeres muy valiosas, respetables, trabajadoras, o sea, tienen 20,000 cualidades, pero no cumplen con el objetivo institucional para lo que están hechos estas instancias municipales. No sé si me explique. Sí, bueno, pero además yo creo que justamente volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Para quiénes se está gobernando, ¿no? O sea, ¿a quiénes va dirigida? Y otra cosa, pues que las asociaciones civiles también son un coto de poder, ¿no? Y también se manejan, y siempre se han manejado, la mayor parte de las asociaciones civiles, así no voy a decir que todas, pero para otras cosas de movimientos económicos y financieros, claro, ¿no? Entonces, ¿quiénes han tenido organizaciones de la sociedad civil todo el tiempo? Pues un coto de poder que las maneja únicamente para otras finalidades que no precisamente son la atención a las personas, ¿no? Si en el proceso atienden personas y logran cambiar vidas, pues qué padre, ¿no? Pero no es su finalidad última, ¿no? Como muchas otras organizaciones que nacen de cero, ¿no? En este origen de sí proponer, sí construir y sí abonar a una sociedad como mucho más equitativa. Y yo creo que sobre esa base viene, ¿no? Como bien dices, pues pueden tener como muchas características importantes que, claro, su visión es totalmente válida y pueden ser, yo creo, incluso invitadas especiales, ¿no? Y cuando tratemos el tema de actividades económicas, bueno, pues las invitamos y las escuchamos y lo tratamos, ¿no? Porque también es válido y es importante incluir justo todas las miradas, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con estas situaciones también de los cotos de poder y que quienes están o se mantienen también en esos espacios, pues siguen siendo de los mismos cotos de poder, solamente que ahora en mujeres. Claro. ¿No? O sea, es algo ahí como muy perverso, ¿no? Como sí, la parte de quién dirige el DIF en todos los espacios municipales, ¿no? De toda la República, que es la esposa, el esposo de quien dirige, ¿no? De quien es presidente o presidenta municipal. Yo creo que obedece justo a la misma lógica, porque aunque los consejos no tienen un sueldo, ¿no? Sí tienen un poder. Claro. Y entonces yo creo que también hay que reconocer que esos espacios también son de acceso limitado para las mujeres, ¿no? No todas las mujeres están ahí,
porque si están algunas organizaciones, pues es porque también se han mantenido en estos círculos. Así es. Naye, ya me están haciendo señales allá atrás la gente producción. de la producción. Queremos Como más. siempre, Se nos está va acabando el tiempo. volando. Entonces yo creo que vamos Madre mía, cerrando. sí. Hay 20,000 temas. Entonces yo creo que, güera, no es la primera vez que vienes. Creo que hay un montón de temas que platicar contigo. Sí. Y bueno, para ir cerrando, porque sí ya nos están acá regañando y haciendo muchas caritas. Claro, sí. Yo creo que valdría la pena nada más como llevarnos esto, ¿no? Que en lo simbólico, ¿qué mensaje estamos dando desde estos espacios de toma de decisiones sobre quiénes pueden acceder a ellos, quiénes tuviesen derecho y todas las personas que tienen algo más que decir, que además lo han estado manifestando, ¿no? Concretamente, lo que ha crecido el movimiento feminista en los últimos 3 años, que tú lo sabes, ¿no? Mejor que nadie, porque mucho antes de tener hoy el cargo público que ostentas, pues has estado en la militancia del activismo desde hace muchísimos años y has podido ver como este cambio importante que ha tenido el movimiento feminista en el municipio, pero me parece que justamente este poder simbólico que se está perpetrando ahora a través de ignorar, de no dar voz, no dialogar, no recibir, ni siquiera mirar a ver, ¿no? Como da justamente como en el clavo de una de las tantas cosas de la que esta administración pública tendría que ser observada, como su negación a incluir a todas las personas y hablar de ellas, ¿no? Entonces creo que tendríamos que seguir pensando como mucho más en que cómo le hacemos para esto, pero además en la importancia de que hoy hayas llegado. Bueno, no, ya llevas un año, pero de que hayas llegado a este espacio de toma de decisiones y de que desde tu trinchera y tu accionar, pues estés justamente visibilizando los temas que son tan incómodos para el municipio, ¿no? Es muy divertido. ¿Es cuánto? ¿A cuánto con su venia? Yo creo que algo que habría que seguir repensando, ¿no? Es cómo nos vamos a estar... O sea, ¿cómo vamos a hacer una alternativa a esto que pasa? Pero también cómo vamos a incidir en lo que ya está, ¿no? Generar nuestras propias estrategias es importante, es valioso, es perfectamente válido y salva vidas, ¿no? Además, porque creo que las redes que se generan de forma alterna salvan la vida de muchas mujeres y muchas personas que no está volteando a ver el municipio, ¿no? No es que todo lo tenga que hacer el municipio, porque luego la gente dice, es que todo quieres que te resuelva el municipio. No, pero es su obligación, ¿no? Entonces, tener muy clara que es su obligación, tener muy clara que podemos hacer otras formas de política, o sea, ahora sí, como dicen, otros mundos son posibles, otras formas de política también lo son, y el cómo vamos a mediar entre nuestras formas y las formas que ya están instauradas para realizar realmente cambios sustanciales, ¿no? Y empezar también a exigir a esos espacios que no quieren vernos, que no quieren escucharnos y que no quieren apostarle a estas visiones, ¿cómo vamos a hacer para que sí lo realicen, ¿no? Para que sí lo cumplan, para decir lo que estás haciendo, híjole, no solo se queda en la crítica, sí está mal porque vamos a hacer esto otro, ¿no? Sin quitarle claramente su obligación. Creo que ese es un tema infinito, ¿no? En el cual hay que hacer una reflexión súper amplia, ¿no? De qué tanto nos toca, les toca, y qué tantos vamos a exigir, cómo, de qué formas, etcétera, porque el movimiento feminista, digo, va a seguir, ¿no? Y se va a ampliar y la sociedad, digo, qué vergüenza, ¿no? Pero la sociedad va a exigir que esas cosas sucedan y van a suceder, ¿no? Tarde o temprano van a suceder y qué vergüenza que sea más tarde que temprano, ¿no? Pero estos cambios van a darse sobre todo porque, digo, algo inevitable es que no somos eternos en esta vida, ¿no? Y las personas jóvenes vamos a estar tomando cargos y vamos a estar tomando espacios de toma de decisiones y espacios de liderazgo en los cuales pues ya no va a haber vuelta atrás, ¿no? Y entonces se van a quedar obsoletas ya estas ideologías e incluso, así no quiero decir que sí, pero incluso pueden acabarse estas instituciones políticas por estar totalmente cerradas a las nuevas visiones, ¿no? Estamos ante escenarios
pues muy cambiantes, ¿no? Como yo lo dijimos las tres, en donde hay muchísimas cosas que ya no se pueden esconder y que por más que algún grupo de poder quiera hacerse que no existen, ¿no? Dejarlos a un lado, no ser indiferentes, ahí están las manifestaciones. Claro. Lo hemos visto en un montón de movimientos y las cosas no se pueden, ahora sí que como se dice popularmente, no se pueden tapar con un dedo, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo. Y creo que tenemos que seguir hablando de ello, no de forma crítica, pero sí analítica, ¿no? Y definitivamente creo que ciudades incluyentes, ese es el objetivo principal, de poder poner temas sobre la mesa que les cuesta muchas veces a las autoridades ponerlos sobre la mesa o tomar decisiones que beneficien a estos grupos que muchas de las veces se dejan a un lado. Entonces tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir pensando en que más hombres y mujeres estén ahí representando a todas estas parte de la ciudadanía, manifestaciones que hay en toda la ciudad, porque hay que decirlo, León definitivamente ya no es una ciudad conservadora como nos lo quieren hacer ver y sentir este grupo de poder. Definitivamente León ha cambiado muchísimo. En León se han dado en los últimos años muchos grupos, hay muchos jóvenes, hombres y mujeres allá afuera con necesidades, ¿no? Con reclamos que no están siendo escuchados. Y luego nos preguntamos por qué tanta violencia, ¿no? Es la respuesta también la violencia, no nada más de los grupos de crimen organizado, sino que también es una respuesta social, ¿no? Que hay allá afuera de también tanto enojo a no ser escuchados. Entonces tenemos que ir hacia allá, sí ser críticos, analíticos y como bien lo dices, Güera, tenemos que comenzar a hacer propuestas alternativas a lo que es estas propuestas de autoridad, ¿no? Tenemos que ir empujando hacia allá porque hay un montón de gente que también quiere hacer las cosas diferente, ¿no? Sí. Pues bueno, creo que nos pasamos de tiempo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Güera. Gracias. Espero que no sea la última vez que estés por acá. Y Naye, como siempre, un gusto compartir micrófonos contigo. Gracias, Lamia. Nos vemos hasta la próxima.